también, pues Máxima 96.3 FM, Sónica 105.1 FM, La Gran Diferencia 89.7 FM y Grupera 93.1 FM están buscando gente como tú. Sí, para ventas. Envía tu currículum con fotografía al correo electrónico edelaisla@gmail.com. Te estamos esperando. edelaisla@gmail.com. Te estamos esperando. El grupo radiofónico más fuerte de Sonora. Alejandra León y Marta Serrano en DL Magazine. Y continuamos con más aquí en DL Magazine. Ya tenemos listo nuestro siguiente invitado en esta tarde. Ella es Cristina Borrego. No las tengo. A mí estamos aquí, pero ya estamos al aire, o sea que ahorita las buscamos. A ver, contigo, cuando veas que estamos platicando, canta en tu Facebook, Cristina, las busca. Darnos cuenta que ya nos sacaste al aire. Oye, Cristina, muy buenas tardes. Ajá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí bien entusiasmada por un día más y poder tener la oportunidad de compartir este tema, que yo sé que hay personas que me están escuchando, que están muy al pendiente. Ahorita que subí ya la publicación, ya viste que la puse ahí, que dice el nombre del tema. Entonces yo sé que hay personas que están muy al pendiente de los temas, también sé amigas que están ahí cocinando con sus notitas, así como la Marta, que ya está aquí con sus notas, y listos, porque el tema del día de hoy, es tan extenso y a mí me encantaría tener muchas más oportunidades y con el favor de Dios espero que se sigan dando para poder estar hablando de este tema, porque hay un tema que a veces nosotros lo vemos, la enfermedad, ¿no?, como algo muy superficial. Me siento mal, voy con el doctor, me dan un medicamento, y lo vemos como un destino, lo vemos como ya un decreto, como un diagnóstico, y tengo que aprender a vivir y a lidiar con esta enfermedad. Entonces, cuando vienen ese tipo de enfermedades de la noche a la mañana, desde qué raro, le dolió la cabeza y a los 2 días le diagnosticaron, o le pasó eso, pasó lo otro, en muchos casos terminan hasta en desgracia. Me acuerdo hace muchos años, una vez una persona la vi que será un viernes, ¿no?, en el trabajo, trabajaba yo como comunicadora social en una empresa, y la saludé el viernes normal, y para el lunes ya estaban la noticia de que fui a llevarle un documento para que me lo sellaran, y me recibió otra persona que una tal Lupita, me acuerdo, no llegó a trabajar, y mañana viene, sorpresa, el martes nos avisaron que había muerto, y un dolor de cabeza que le pegó con una comida. Y ya vi, pues se intoxicó, y pues que la carne de cerdo que no había sido bien lavada, y ya ves que tiene ahí una toxina, ¿verdad? La cuestión es de que a veces nos vienen situaciones, malas noticias, que llegan así como azotes. Imagínate un azote, ¿no?, que llega y pega duro. Entonces decidí titular el día de hoy el tema, esta enfermedad me azota. Entonces yo estuve buscando en el diccionario las definiciones, lo que es azote. De alguna manera todos ya sabemos lo que es azote, pero quiero que quede bien definido, porque sé que las personas que están pasando una leucemia, un cáncer, o esas enfermedades que no encuentran los médicos, ya, ¿verdad?, que hace la ciencia, la tecnología, los mejores aparatos, medicamentos, señora, ya sabe que póngase a orar y pide un milagro, porque la verdad ya como médicos ya no sabemos qué hacer. Yo a los médicos los bendigo y los aprecio mucho, porque ellos hacen algo que hacía Jesús cuando estaba en la tierra, sanaban. Entonces son hombres y mujeres que desde niños tenían esa vocación y ese amor por sanar, ¿no? Y que han buscado los medios y dentro de la responsabilidad, porque muchos, imagínate, no lo toman, y es un paquete muy grande que la persona viene con la esperanza, que a veces vemos a los médicos como si fueran dioses, ¿no? Y que me toque el médico, es más, vamos sintiéndonos mal y vamos a la consulta, y con la pura consulta, yo me siento mejor, no, todavía ni has tomado el medicamento, y ya mejorando, y oye, ¿ya te tomaste algo? No, nada, ya nomás vi el doctor, ya me sentí bien, ¿no? Entonces, bueno, la definición de azote dice que azote es un golpe muy fuerte, es un castigo, es como un castigo, no quiere decir que la enfermedad sea un castigo. Esto lo quiero remarcar, y si me pudieras ver te lo marcaría en rojo. La enfermedad no es un castigo. Las personas que están pensando que están enfermas porque Dios me está castigando, de entrada yo te voy a decir algo, de entrada estás completamente equivocado, es una idea completamente errónea. Y en este momento, en el nombre de Jesús, que seas liberado de esa creencia. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú sigas pensando que el bien te tiene mal como castigo, fíjate bien, te lo voy a decir bien despacito, mientras tú sigas pensando que el bien te tiene mal como castigo, el mal te seguirá castigando.
Capich, como dicen por ahí, ¿no? Luego, ataque, azote es un ataque, es un golpe, son daños repetitivos, constantes, uno tras otro. De pronto queremos que estamos sanando, usamos este medicamento, con el favor de Dios me voy a poner bien, y ¡tas! Viene otro síntoma, y otro constantemente. Viene aflicción, calamidad, y fíjate que calamidad, cuando una persona está enferma, pues llega a perder económicamente, verse en la ruina. Empieza a reducir beneficios y a aumentar los daños, destrozos, angustias. Y tú que me estás escuchando, que estás pasando por un problema de salud, yo no me gusta decir la palabra enfermedad, simplemente les digo a las personas, no usen la palabra mi problema, mi enfermedad, mi diabetes, no te apropies de la enfermedad. Simplemente estoy pasando por un problemita de salud, no digas ni siquiera enfermedad, no la llames. Mira, el concepto, y después te voy a pedir que vayas acercando una hoja y una pluma, unas por ahí, porque yo te voy a dar 5 decretos al final de salud. Este tema de lo que voy a estar desarrollando, me voy a basar en un pasaje muy interesante en el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría se llama Proverbios, y mira lo que dice. Dice, hijo, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, ¿no? Que vienen siendo consejos, y no se aparte tu corazón de ellas. Fíjate, tu corazón, porque son vida y medicina a tu cuerpo. Fíjate que en este principio nos vamos a basar para desarrollar este tema. Lo repito, hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu vida y medicina a tu cuerpo. A veces hay situaciones que hay personas que me dicen, Cristina, te escuché diciendo una oración de salud. Una vez di una conferencia tan bonita y se tornó tan bonita esta conferencia, porque al final la conferencia se trataba que un hijo le decía al padre, si me perdonas, pon en el árbol que está afuera, diríamos el mezquite que está afuera, ¿no? Pon un pañuelo blanco y yo sabré que me habrás perdonado. Entonces el hijo venía en un tren de lejos observando el árbol, y resulta que en ese pueblo solía nevar de vez en cuando y pensó que estaba nevando. Oh, sorpresa, que el mezquite, en este caso que digo mezquite, el árbol estaba lleno de pañuelos blancos. Entonces el amor del padre le decía, hijo, estás más que perdonado. Bueno, pues yo cerré la conferencia con esta historia y les entregué a todos pañuelos blancos. Y mira lo que pasó, no estaba programado, no se dio, que cada persona empezó a poner en el pañuelo, como si, no sé, la Santa Cristina de Calcuta, yo creo. Me entregaron los pañuelos con oraciones. Y yo dije, Padre, gracias, porque yo les di como una simbología de levanta tu pañuelo y estás perdonado, levanta tu pañuelo y sé libre de tu azote, levanta tu pañuelo y perdónate, porque muchas veces tenemos que perdonarnos primeramente nosotros, ¿verdad? Me equivoqué, la regué, cometí un error, dije lo que no tenía que haber dicho. Las mamás, muchas veces estás frustrada por el marido, por la pareja, problemas de infidelidad. Estaba escuchando a mi compañera ahorita de esas historias tan desgarradoras donde de repente, ¿no?, llega la situación de la infidelidad y sobre todo después de 30, 40 años, cuando tú dices, ya le hicimos, ya incluso algunos que cumpliendo hasta las bodas de oro, y de repente con una niña se dan, o con un joven, ¿no?, se dan situaciones que vienen pues como ataques, ¿verdad?, como azotes precisamente. Entonces en estos pañuelos ponían estas personas, Cristina, te pido que uno de tus decretos los digas a favor de mi hermano que está enfermo, que no ve, que esto. Entonces yo agarré todos los pañuelos y dije, Dios mío, qué responsabilidad. Pues ellos están confiando en mí, porque muchas veces cuando no tenemos conocimiento de esto, ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en alguien, ¿no? A veces hay personas que acuden a las cartas, ese tipo de cosas, a las limpias, ¿verdad? Y se les va, no saben que tenemos poder, que el mismo poder que tienen esas personas, y sin huevos y sin ramitas, sin necesidad de esas cosas, ese poder fluye a través del creer, a través de la fe, a través de tus decretos, de que lo dices con una convicción, ¿no? Sin necesidad de estar haciendo eso, ¿no? Entonces le digo, mira, mejor el huevo cómetelo, y de las ramitas hazte un té, y declara con la palabra, mejor, ¿no? Es lo que buscamos, ¿no, Cristina? Cuando más desesperados estamos, es cuando más, acudes a todo, más vulnerables estamos y más fácil es caer. De ser engañados y de que la situación se complique. Hay personas que en miseria, en situación de calamidad, encima de ese azote,
todavía andan yendo a Alvarado allá, a Veracruz, haciéndose limpios, ¿no? Y bueno, pues como dices, están buscando en qué creer. Entonces yo dije, Padre, pues gracias porque estas personas de alguna manera han creído en mí, pero yo creo en ti, pues porque tú eres el sanador, tú eres el reparador de portillos, ¿no? ¿Qué es el reparador de portillos? Le explicaba ahorita esas paredes en nuestras vidas que hay hoyos y que se han metido animales y culebras y de todo, y después puedo explicar lo que significa en nuestra vida espiritual el significado de cada animal, lo que es la víbora, la serpiente, el alacrán, la araña, todo ese tipo de cosas, que no es la araña que anda en la banqueta a las 3 de la mañana, ¿no? No es esa, tampoco es la víbora de la comadre, no, es otro tipo de víboras más fuertes todavía, ¿no? Entonces, Padre, tú eres el sanador, y empecé a agarrar pañuelo tras pañuelo y dije, Señor, en este momento sean libres de su azote, y yo declaro tu palabra que es vida y que es medicina. Fíjate que el principio que manejamos ahorita fue ese, pues, ¿no? Y atesóralas en tu corazón, cuélgalas en tu corazón, porque hallarás en ellas vida y medicina. Y yo empecé a declarar cada una de estos conceptos de lo que es esta palabra. En la historia que vemos cuando el maestro estaba aquí, fue atacado por el mal, como nosotros hemos sido atacados en el mal. Y fíjate que hay una particularidad en el maestro, en Jesús. Yo le digo maestro porque es mi maestro, él me enseñó, ¿no? Entonces, él nunca le dijo, ay, ¿por qué me atacas? ¿Y por qué yo, si soy tan bueno, si soy el hijo de Dios? No, él le contestaba con la palabra. Fíjate qué poderosa es. Y nosotros tenemos una ceguera, creemos, todo eso lo vemos con religión. Me da risa porque a veces Marco me dice, tal persona mandó un mensaje, que si le puedes mandar el decreto, se lo mandamos. Tal persona mandó un mensaje que si puedes, que sí, ¿en qué parte está este pasaje o en qué libro, no? Pues se lo mandamos. Y luego, tal persona mandó preguntar que qué religión eres, no le contestas. No, porque lo digo muy claro, ¿no? Lo he dicho muy claro. ¿Cuántas veces he dicho? No voy detrás de una religión, voy detrás de Jesús. Entre más me parezca, él dijo, son mis discípulos el que hagan lo que yo hice. Punto, se acabó. ¿Okay? No hay religión, yo he leído, yo estoy en un instituto bíblico, terminé la Biblia de la A a la Z, de la Z a la A otra vez, y en ninguna parte habla de religión, habla de relación. Y dijo, serán mis discípulos los que sean seguidores de mí y hagan lo que yo hice. Entonces, no hay religión, es relación. Y resulta que cuando nosotros vemos esto como una religión o vemos un mensaje, como hay personas que abren la Biblia y dicen, ay, es una religión, no, es una relación, y estamos ciegos, ¿verdad? Muchas veces ciegos, guiando a otros ciegos en ideas completamente equivocadas, y resulta que en esas ideas traemos ataduras. A veces creemos, como dije ahorita, que son castigos por cosas que hicimos en su momento. Sin embargo, y hago un paréntesis aquí, no son castigos, pero sí son situaciones o puertas o portillos que abrimos. Por ejemplo, el no perdonar. Hoy en día, una vez estaba estudiando acerca de las emociones que matan, es uno de los temas que yo doy en una de mis conferencias, y estaba estudiando acerca de eso, y es un porcentaje muy alto, casi llega al 80% de casos de cáncer, de personas llenas de odio, llenas de rencor, de resentimiento y de situaciones que no perdonaron y que no han soltado. De hecho, en uno de los decretos con los que voy a cerrar ahorita, cuando diga uno, me avisas inmediatamente, porque, mi amigo, cuando te den la señal de que me queda un minuto, me dices, porque de hecho puse 5 y los dije puse los de mayor fuerza, porque en los decretos precisamente estoy hablando de eso. Mira, hay una parte muy hermosa que dice, y si tú conocieras mi palabra, pues dice, si conocieras mi verdad, ¿no? Si conocieras mi verdad, pedirías la sanidad y yo iría y te sanaría. Okay. Pero a veces no la conocemos, no creemos en esto. Entonces, hay muchos pasajes llenos de poder, y cuando dije ahorita que el mal atacaba, el maestro contestaba con la palabra, ¿no? Escrito está, y era atacado y decía, escrito está, Entonces, hay situaciones ahorita de personas que están sufriendo a causa de esa enfermedad, pero la enfermedad se hace todavía más grande porque vienen los miedos, vienen los temores, vienen las angustias, me iré a morir, y empiezas, ¿no? Y vienen las condenaciones y los temores. Entonces resulta que el origen de esa enfermedad, a lo mejor ya la estás tratando médicamente, a lo mejor la estás tratando naturalmente, sea como decidiste tratarla, quizá ya tu salud ya está en mejoría, pero parece que vas empeorando.
y nosotros creemos que nuestra salud va de mal en peor y que esta enfermedad no tenemos remedio, y resulta que si podamos poner en una balanza la enfermedad emocional que estamos padeciendo a causa de una enfermedad corporal, resulta que la balanza pesaría más a las emociones, porque nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros nervios, mira a morir, qué irá a pasar, no tengo dinero, pues estarles dándole vuelta a la situación agrava el problema de salud, el problema físico lo agrava. Y llega un momento que toda nuestra energía se debilita, y si se debilita nuestra energía, se debilita nuestro sistema nervioso, se debilita. De hecho, le he mencionado que el sistema nervioso viene siendo el chismoso del cuerpo, le llamo yo, porque es el que le dice al sistema inmunológico y a todos los sistemas, ¿no? Y a todos los sentidos, hey, este anda mal, ¿no? O sea, este anda pero muy mal, tiene miedo, cree que se va a morir. Entonces se debilita todo el cuerpo. Hay sustancias como aquí se han hablado de lo que viene siendo endorfina, dopamina, todo ese tipo de sustancias, que el cuerpo se debilita. Imagínate que se empiezan a apagar las velas o las luces dentro de tu cuerpo, entonces esa luz no emana por tus poros, por tus ojos. Cuando hablas, decretas más muerte o enfermedad que vida y salud. Entonces nosotros mismos nos estamos a veces como látigos castigando porque tenemos miedo. Entonces aquí el temor es uno de los problemas más graves cuando nosotros estamos en una situación de problema de salud. Se agrava en los decretos que estamos haciendo. Yo creo que no voy a salir de esta situación, ¿no? Pues ya los doctores ya no hayan, ya me dieron de alta, me dijeron pues que ya pido un milagro. Pero resulta que cuando decimos que pido un milagro, o sea, deberíamos estar emocionados de pensar. Yo les digo a las personas, mira, si ya los médicos ya médicamente ya te dijeron, espera un milagro, ya debes estar entusiasmado, de decir, wow, entonces quiere decir que aquí voy a ver la gloria, ¿no? Quiere decir que aquí esta situación no va a ser para muerte, sino va a ser para darme cuenta de muchas cosas que no me he dado cuenta. Hay personas que a través de un problema de salud, cuando se han recuperado, han empezado a creer en Dios, por ejemplo. Hay personas que a través de un problema de salud, cuando se han recuperado, restauran su familia. Hay personas que a través de un problema de salud, cuando se han recuperado, restauran su matrimonio. Entonces, muchas situaciones que estamos pasando, tienes que tener la mejor perspectiva y decir, esto nos va a unir como familia, esto nos va a levantar. Muchas situaciones que han estado viviendo tiempo atrás, que han ido con terapeutas, psicólogos, psiquiatras, de repente en un problema de salud, la gente se une, la familia se une. No, sabes que si me debes, olvídate, no, sánate y vive. Y sabes que si nos peleamos la semana pasada, ahí queda, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque la persona está a punto de irse, creemos que se va a ir, entonces empieza toda nuestra energía a decaer. Y hay algo aquí muy interesante que yo escribí y lo quiero compartir, donde, no sé si lo había mencionado anteriormente, donde dice que las enfermedades no solamente son manifestadas por trastornos corporales, sino por emociones, por actitudes negativas y por entornos contaminados. Fíjate, son tres cosas. Una son nuestras emociones negativas, odio, rencor, venganza, resentimiento, falta de perdón. Ay, es que nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Y yo le digo, pues, ¿cómo te quieres? Es que nunca voy a perdonar la humillación. Pues, ¿cómo te quieres, verdad? Entonces yo les digo a las personas, cuando tú dices nunca voy a perdonar tal hecho o tal situación que viví, le estás dando más fuerza y más poder al daño que te hicieron. Entonces se está convirtiendo en el protagonista. Yo le digo, ¿quién es más importante? ¿Quién es el protagonista de tu historia? ¿La persona que te hirió o tú? Hay que tener que tomar la decisión. Actitudes negativas, venganza. No, sabes que, pues me lo hiciste, ahora te la hago doble, jaque mate, por cada 2 que me hagas, ahorita van 10, ¿no? Y hay personas que están buscando cómo vengarse. Otra, la energía que nosotros estamos emanando en ese entorno, muchas veces los hijos, los niños, yo he conocido hogares que los niños se enferman cada ratito, y les digo, ¿sabes qué? Tienes que empezar a hacer decretos diferentes, a tener diferentes creencias, a actuar diferente, porque los más vulnerables, que son los niños, están levantando toda esa energía vital que tú deberías de emanar en tu hogar, le estás debilitando, y enfermedades y tras enfermedades y enfermedades. Entonces, energía vital, que es, aquí dice que energía vital es una fuerza energética que recorre todo el organismo. Entonces, qué importante lo que creemos, si estás pensando en salud o estás pensando en muerte. Qué importante lo que sientes, iré a sanar. Esto se va a complicar, ay, me duele esto, me duele. Llega un momento que un piquete en el hombro, o sea, puede ser a lo mejor un movimiento en falso y te da un calambre, ya estás pensando que es parte de los síntomas que va empeorando la situación. Entonces, todos esos miedos nos genera que la enfermedad se hace más grave de lo que en sí es.
Si pudiéramos ponerlo en una balanza y sacar lo que realmente es la enfermedad y poner en una balanza lo que son los miedos y las emociones, pesarían más los miedos y las emociones. Entonces hace que la situación se pone todavía más grave. Por eso muchos doctores tratan también las cuestiones depresivas en el paciente. Porque un paciente con una buena actitud, con un buen estado de ánimo, pues se levanta y se recupera mucho más rápido. Entonces es importante que si tú estás padeciendo un problema de salud, o estás cerca de una persona que está padeciendo algún problema, también tienes que creer en lo mismo y levantarte de la misma manera, porque esa energía se pasa hacia ti, se transmuta. ¿Teníamos un comentario ahí? Sí, que si por favor puedes repetir las palabras del libro de la sabiduría. Hijo, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis consejos, que no se aparten de tu corazón, porque en ellas hallarás vida y son medicina a tu cuerpo. Hay otro también que quiero compartir, ¿ok? Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Todo eso está muy bonito, pero ¿sabes dónde está la clave? En 3 letras, así. Y se los explico, mira, pues es lo que Dios quiere, ¿verdad? A veces decimos, pues es la voluntad de Dios, pues sí, Dios sabe lo que hace, si tengo este cáncer, Dios sabe lo que hace. No, aquí te lo está diciendo muy claro, te está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿ok? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es el nivel de tu alma? ¿Cuál es el nivel de tus emociones? Porque en el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad de hacer el cambio, la determinación, la decisión, es el enfoque de, ¿sabes qué? Voy a salir independientemente de los contra que yo tengo, de los comentarios en contra. La vez pasada comenté, si tú quieres salir vas a ser vituperado. ¿Qué es vituperado? Castigado, criticado, juzgado. Pero si eres juzgado porque estás creyendo en algo que te está dando vida, pues bienaventurado eres, ¿verdad? Entonces dice, en tu nivel, cuando yo escuché esto la primera vez dije, híjole, pues aquí está. Así como prospera tu alma, está hablando de tus emociones. Así, entonces ahí puedes decir, híjole, pues con razón, yo deseo que estés prosperando en todas las cosas y que tengas salud, y que tengas salud, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues con razón estoy enferma, leucemia, cáncer, de todo me ha pegado, ¿no? Entonces te das cuenta que en el alma, ahí está la fuerza de nuestra salud. De la fuerza de nuestra salud. Las personas que me están escuchando, si tienes a un enfermo, frota tus manos y empieza a decir, yo soy amor, yo soy luz, yo soy salud, soy la esencia divina del divino Creador y Padre. Quizás sea un ser humano lleno de errores, quizás sea un ser humano lleno de equivocaciones en mi vida, pero tú conoces mi corazón y no importa lo de afuera, importa lo de adentro, ¿no? Entonces pon tus manos, frota tus manos y ponlas sobre la persona. Y no crees que eres tú la que vas a hacer el milagro, porque a veces nos condenamos, no, es que yo ando con un casado, ¿no? De repente, ¿no? O no, es que yo me equivoco muchas veces, es que dije malas palabras, no es que tomo, es que fumo, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. ¿Sabes qué, Padre? Tú conoces mi corazón. ¿Qué pasó con la mujer Magdalena? Era prostituta. Y Jesús le dijo, vente, vámonos, ¿no? Entonces, Dios igual las ama. Entonces, decir, Padre, yo tengo miles de errores, cometo muchos errores, pero a veces no permitimos que el Padre nos use como un instrumento de bendición por nuestras condenaciones. Esa condenación de que no, es que yo no soy la persona adecuada porque, pues de hecho, una que otra mala palabrita, ¿no? Y el problema de eso no tiene nada que ver, y yo incluso en los estudios lo voy a manejar mucho eso, porque a veces nos condenamos y no somos instrumento de bendición porque creemos que solamente tendríamos que ser santos e inmaculados. Y ese es un proceso que se tiene que vivir. Entonces yo, una de las cosas que les digo, tú frota tus manos y pones sobre tus hijos, pones sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre tu vecina, sobre ese amigo que está enfermo, y frótalas y cree. Para el que cree todo le será hecho. Tú nomás cree y di, uy, Padre, yo nomás pongo las manos, tú haces el milagro. Entonces, la energía vital que hay en tus manos, en un abrazo lo sentimos, pues, en esa energía, porque somos vibración, va a transmutar esa fuerza, porque el Padre necesita un instrumento. Es un instrumento lo que necesita. El toque de tus manos con la otra persona es el instrumento que él necesita. Entonces, ahora, si dices, bueno, yo no tengo quien haga eso porque nadie cree, pues hazlo tú. Hazlo tú mismo. Entonces serás prosperado y tú empiezas a creer en estas palabras. Allí hay una parte donde dice que el maestro llegaba y decía, serás sanado de toda enfermedad y de toda dolencia si tan solo creyeres.
¿no? Si tan solo creyeres. Entonces, estas palabras tú puedes decir, ¿de qué iglesia será? O de que no, quítate todo eso de tu cabeza, porque si tú creyeres en esto, entonces hallarás vida en medicina, dice. Es el principio ahorita que dijeron que repitiéramos. Y hay otra parte también muy, muy bonita que dice, yo cuando hago oración, y yo voy a decir ahorita una oración, y toda la oración tú puedes decir, ¡ay, qué bonita oración! Y esta oración está basada en todos estos conceptos, que son conceptos de salud. Por ejemplo, una de las oraciones que yo les digo a las personas que hagan, y lo voy a decir despacio porque yo sé que van a querer anotarlo, es cuando dije ahorita que el mal era atacado con el bien, que era Jesús, era atacado con el mal, él le contestó con palabra. Entonces, está siendo atacado en tu salud, pues contesta con palabra. Entonces, una oración sería, gracias Padre, porque yo soy prosperado en mi alma y en la medida que voy prosperando, voy sanando. Gracias porque tú mandas la sanidad, yo la atesoro, la guardo en mi corazón y en ella encuentro vida. Gracias porque en este momento tu palabra, tu amor, tu fuerza es medicina a mi cuerpo y declaro que todo mi cuerpo se restablece. Gracias porque tú llevaste todas mis dolencias, gracias porque tu deseo es alabarme, gracias porque tú eres mi sanador, porque tú eres mi restaurador, porque tú eres el que me libras. Y la oración de fe, dice aquí, hay un pasaje que dice en un libro que se llama Santiago, este libro dice, la oración de fe salvará al enfermo, lo levantará de su lecho y será librado. Pero dice la oración de fe, ¿no? La oración de fe. Y dice otra parte, y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces esto de las manos, tengo algo que avala lo que te estoy diciendo, ¿no? Y si tienes dudas o preguntas, pues me llamas, 6621-489975. Y rapidito, porque nos queda bien poquito tiempo, voy a terminar con los 5 decretos. El número 1, primer decreto es, hoy vivo 24 horas llena de gozo, de paz y sabiduría. Si tienes gozo y tienes paz y tienes sabiduría, te aseguro que tienes salud. Segundo decreto, hoy recibo vida y salud divina. Salud divina, estoy hablando de esa salud, de los conceptos que manejé ahorita. De ese tipo de salud estoy hablando. Porque médicamente puedes a lo mejor ya ser dada de alta y decir solamente que un milagro la va a sanar. Entonces, exactamente, que sea aplicada la ley del menor esfuerzo, que es la de los milagros. 3, hoy renuncio a todo diagnóstico y decreto de enfermedad, de dolor y de muerte que se ha levantado en mi contra. Será una realidad, mas no es mi verdad. Así que en este momento cierro todo ciclo que abrí erróneamente, suelto, libero y perdono. Y el último es, hoy me bendigo y me declaro sano en mi cuerpo, bendecido en mis órganos. Mis células en este momento están siendo reparadas en el nombre de Jesús. Y bueno, ahí si te das cuenta, te dije los 5, ¿eh? Y yo sé que muchas personas a lo mejor no alcanzaron a escribirlos, pero en el Facebook lo voy a subir. En el Facebook estamos en Restaurando Vidas, ¿verdad? Aquí se lo voy a dejar a Martita de todas maneras. Ahí en el Facebook le dicen, Marta, pásamelos. Entonces, en el Facebook lo subo, Ale, y las personas que tienen Facebook, pues te pueden contactar a ti, porque te lo voy a etiquetar, y también en Restaurando Vidas, y hacer contacto. Ale León. Y Cristina Abogado con H, ¿no? O Restaurando Vidas. Restaurando Vidas seguro que va a estar y ya lo etiqueto a ustedes, así que las que los visiten ya lo van a tener. Y pues que en el nombre de Jesús seas sano y en este momento que esta palabra dé vida para ti. Nos vemos el martes. ¿El martes? Pues no, el lunes, yo vengo los lunes y jueves. Y pues al teléfono 6621-489975. Dios te bendiga. Gracias, Martita y Ale. Muy bien, y nosotras ya nos vamos. Quédese con la excelente programación de La Gran Diferencia. Ya vienen las noticias con Fan. Bye bye. Adiós.